Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado Numa. En sintonía de Noticiero El Salvador. La Policía Nacional Civil emitió un comunicado respecto al caso de 2 niños en condición de riesgo y aclaró lo siguiente. En las últimas horas circuló en redes sociales una denuncia sobre 2 niños de 11 y 9 años respectivamente en el Mercado Colón de Santa Ana. En este caso se mencionaba que ambos estaban abandonados por el fallecimiento de su madre. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en tu canal informativo Salgado Numa. En esta ocasión les tenemos una nota muy interesante, ya que la oposición, como siempre, se destaca en hacer noticias falsas. El presidente mandó a desmentir este rumor que andaba en redes sociales cuando estos niños dormían en cajas de cartón y no tenían a sus padres. Veamos aquí el siguiente video. Y porque su padre había sido capturado durante el régimen de excepción. Aclaramos a la población lo siguiente: nuestros investigadores en conjunto con el CONNA retomaron el caso y comprobamos que la denuncia es falsa. Los niños no son hermanos. Además, localizamos a las madres de ambos y ellas expresaron que ellos suelen ausentarse de casa y que esta situación ya ha sucedido en varias ocasiones. Como institución garante de la ley, entregamos los 2 niños al CONNA para su atención física y psicológica. Además, a las madres se les iniciará el proceso correspondiente por sus acciones irresponsables respecto a ellos 2. También se verificó que el papá de uno de los menores no fue capturado durante el régimen de excepción y que sí está condenado en prisión desde hace 9 años por violación. Pedimos a la población no caer en informaciones manipuladas que únicamente tratan de atacar las estrategias de seguridad que se implementan en el país. En tanto, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele retomó el comunicado de la Policía Nacional Civil y reaccionó en redes sociales y dijo lo siguiente: la oposición y su falsa preocupación por nuestros niños. Se lee en la publicación. Tras la localización de los niños, el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia CONNA emitió medidas de protección y están en un lugar donde les brindan atención integral para garantizar el goce pleno de sus derechos. Bajo el amparo del Estado salvadoreño están estos niños, víctimas de la irresponsabilidad de sus padres, que permitían que sus hijos deambularan incluso hasta en altas horas de la noche en Santa Ana. El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia CONNA, junto a la Policía Nacional Civil, activaron el protocolo de localización y fruto de ese trabajo articulado, ahora están a salvo. Se ha dictado la medida de que ellos estén pues en un lugar donde se les proteja, se les cuide, ¿verdad? Reciben la alimentación adecuada, el trato adecuado mientras se realiza las investigaciones pertinentes. Es una medida de forma temporal a la que se ha dictado mientras. Lo que prosigue ahora es un proceso para garantizar que los niños crezcan en un hogar seguro y en condiciones que fomenten su pleno desarrollo. Las indagaciones de esta institución también descartan que el abandono infantil está atribuido al fallecimiento de su madre y a la captura de su padre durante el régimen de excepción, como se difundió en redes sociales. La realidad es que los progenitores viven, pero uno de ellos cumple una condena por otros delitos desde hace varios años. Siempre, ¿verdad? Por hechos delictivos, pero no nada que ver con el régimen. Ya es un proceso anterior, ¿verdad? Que por la misma pues garantía de reserva de nuestros casos, pues se nos limita como abundar más sobre ello, pero no tiene nada que ver con lo que es el régimen de excepción. En este caso queda en evidencia el compromiso del gobierno del presidente Nayib Bukele por proteger a la niñez y también que hay grupos opositores que difunden información falsa para intentar desacreditar las políticas de seguridad en beneficio de la población. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. En más información, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempasel recibió este viernes 2 certificaciones en sistemas de gestión contra la corrupción. Este proceso garantiza el buen uso de los recursos públicos, evitando se cometan actos de corrupción como los ocurridos en administraciones anteriores.
Durante los gobiernos de Arena y el FMLN, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica de Río Lempa sirvió para cometer actos de corrupción. Ante eso, la administración actual recibió 2 acreditaciones en sistemas de gestión antisoborno, una de ISO 37001 y la otra en gestión de cumplimiento ISO 37301, por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación. La CEL maneja fondos del Estado, la CEL es de El Salvador, no es de un funcionario. Y esto es una muestra de la lucha frontal que tenemos ante los actos de corrupción. Así que este es un día que creo que importante como organismo internacional de certificación, otorga ambas certificaciones, da fe que cumplen con estas 2 normativas internacionales. Este proceso garantiza el buen uso de los recursos públicos, evitando se cometan actos de corrupción como los ocurridos en el saqueo millonario del prófugo nicaragüense Mauricio Funes durante la construcción del proyecto El Chaparral, ahora 3 de febrero. Solo con el tema del Ex Chaparral son $700 millones. El gobierno del presidente Nayib Bukele no permitirá que los impuestos de los salvadoreños sean utilizados de forma ilegal. Aquí no hay espacio para que una empresa venga a preguntar si va a querer ganar un contrato o no, ofreciendo dádivas o cualquier tipo de beneficios. CEL se convierte en la primera institución del sector eléctrico a nivel mundial que obtiene una certificación en sistemas de gestión contra la corrupción. Kevin Castillo, Noticiero El Salvador. En los gobiernos de Arena y FMLN, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, CEL, fue sinónimo de corrupción, ya que se utilizó para desviar cantidades millonarias a estos partidos políticos. De las acciones al margen de la ley, la Fiscalía General de la República tiene registros desde el 2002, en el gobierno de Francisco Flores, acciones que continuó el prófugo y ahora nicaragüense Mauricio Funes. El caso CEL-ENEL, como se llamó a este proceso, cuestionó la legalidad del contrato de concesión entre CEL y la italiana Enel, firmado en el año 2002 de forma ilegal, ya que se entregó el control de la empresa pública geotérmica, la GEO. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, lo que buscó y llevó a cabo fue la privatización de la GEO para recibir beneficios, ya que el proceso no pasó por la Asamblea Legislativa y se favoreció a la empresa, algo que le costó al país más de $2.000 millones. Ante esto, unas 19 personas fueron procesadas por el delito de peculado, que consiste en aprovecharse de los fondos del Estado haciendo uso de un cargo público. También existe registro de que el expresidente y actual prófugo de la justicia Mauricio Funes utilizó a CEL para apropiarse de fondos del Estado, por medio de la construcción de la presa El Chaparral en el oriente del país. La obra quedó inconclusa y se derivó el pago de $108.5 millones de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa CEL a la empresa italiana Astaldi. Entre esta cantidad están $50 millones más que se le otorgaron a Astaldi como parte de un arreglo que evitaría ir a un arbitraje internacional. Además, para lograrlo, Funes y el entonces presidente de CEL, José Leopoldo Samur, recibieron $3.5 millones como soborno, según los datos de la Fiscalía. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Y los tiroteos en Estados Unidos no dan tregua. 9 personas resultaron heridas en un ataque en el estado de Luisiana, mientras que en Nueva York la violencia tampoco descansa. En el transporte público, día a día se reportan hechos delictivos que ponen en riesgo la vida de los usuarios. La violencia en el metro de Nueva York continúa imparable. En las últimas horas se reportó el apuñalamiento de un joven de 26 años en Manhattan. Según el reporte, la víctima fue acuchillada en la pierna después de tener una disputa con otro pasajero. Una mujer que viajaba en el mismo vagón intervino